Vamos a dar paso a la primera de las ponencias, que lleva por título Mecanismos neurológicos de las alucinaciones. Vamos a escuchar al doctor Javier Pago Navarraga, neurólogo adjunto de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau, en Barcelona, cuyo principal interés se centra en el diagnóstico, manejo y estudio de las bases y correlatos neuronales de los trastornos mentales asociados a las enfermedades neurodegenerativas, especialmente en los ámbitos del deterioro cognitivo y la demencia y los procesos motivacionales, las alucinaciones y los delirios. Doy fe de que es un ponente que merece mucho la pena que no os perdáis, porque lo conocimos hace mucho tiempo, cuando yo era adjunto joven y alguno de mis residentes era residentillo, y se quedó prendado el residente y me ha hecho recordar a Javier y que viniera. Así es que vamos a escucharle y voy a ponerte la ponencia. Te doy esto por aquí. Entiendo que esta es la primera. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. Muchas gracias al residente que ha pensado que era buena idea que yo estuviera aquí en este congreso de psiquiatría. Para mí la verdad es que diferenciar psiquiatría, neurología, psicología, yo creo que esto es algo que cada vez, pues obviamente vemos que estamos más interrelacionados, con lo cual no voy a hacer el típico comentario de me siento en otro ambiente. No, yo creo que estamos exactamente en el mismo ambiente, estamos en el ambiente cerebral, que se manifiesta de muchísimas maneras y que yo tuve la suerte de, fui a Sant Pau, vino al clínico, que había estudiado en el clínico, porque había una figura que se llama Jaime Kuliszewski, que se jubila este año, pues que era un referente de las enfermedades, de los trastornos neuropsiquiátricos, en las enfermedades neurológicas, y a mí solo lo que realmente me interesaba, pues como aquí muchos pues dudamos entre neurología y psiquiatría, y he tenido la suerte de poder visitar muchísimos pacientes, que es lo que realmente me gusta más, ¿no? Y a la vez pues poder hacer una investigación clínica translacional, que nos llenamos la boca siempre con estas palabras, pero que realmente es lo que hemos hecho en nuestro servicio, en nuestra unidad, y lo que yo creo que nos puede dar muchas pistas. Y lo que os voy a explicar hoy pues es el resultado de este trabajo de intentar justamente trasladar desde la fenomenología, intentando ser precisos en la fenomenología, e intentar ver qué alteraciones cerebrales se acompañan, en este caso, ¿no?, en las alucinaciones en la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué las alucinaciones en la enfermedad de Parkinson? Pues porque en las enfermedades neurodegenerativas hay una cosa que ya está muy demostrada, y es que la neurodegeneración asociada al depósito de cuerpos de Lewy pues se asocia con mucha más frecuencia con el desarrollo de alucinaciones y delirios que la neurodegeneración asociada a la enfermedad de Alzheimer, donde las alucinaciones son mucho menos frecuentes y aparecen en fases más tardías de la enfermedad, o las alucinaciones en la demencia frontotemporal, donde en la demencia frontotemporal puede haber delirios paranoides desde primeras fases de la enfermedad, y en cambio las alucinaciones pues son muy raras. De hecho, si tienes una demencia frontotemporal con alucinaciones, casi seguro que tendrá mutaciones en C9orf72, ¿no? Pues para que veáis que hay una correlación incluso taxonómica entre la presencia de ciertos síntomas y los procesos neurodegenerativos. En concreto, sabéis que en la enfermedad de Parkinson la prevalencia acumulada de demencia es de hasta el 80%, y hay muchos estudios, es decir, hasta el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se van a demenciar en el curso de la enfermedad, asociado de manera muy directa con el depósito de cuerpos de Lewy. Puede haber copatología de Alzheimer, y esa misma idea de la prevalencia acumulada de demencia también se vio con las alucinaciones, de tal manera que pues, después de 15 años de evolución pues se vio en los estudios que sobre todo estaban mirando la presencia de alucinaciones visuales estructuradas. Voy a utilizar la terminología que utilizamos nosotros. Si no es del todo correcta para vosotros, lo acepto, luego me lo decís, ¿vale? Pero en nuestro mundo, en nuestros artículos, pues siempre se había dicho, y es verdad, que la modalidad sensorial más frecuentemente relacionada
con la enfermedad de Parkinson es la presencia de alucinaciones visuales. Y cuando decimos alucinaciones visuales estructuradas, que os voy a explicar a vosotros, pues ya sabéis, pues es la visión de figuras en el centro del campo visual, que pueden detallar de manera precisa. Curiosamente, por eso están estas figuritas. Es muy curioso que los pacientes con Parkinson o cuerpos de Lewy pues a veces ven caras sin cuerpo y otras veces ven cuerpos muchas veces alargados sin cara definida. Solo esto ya nos da una pista neurobiológica, ¿no? Pero esto es lo que se había asociado siempre a la enfermedad de Parkinson. Entonces, la otra cosa que se había asociado mucho es que fundamentalmente esto era consecuencia de los fármacos. Claro, les damos dopamina, les damos una hiperestimulación dopaminérgica, pues obviamente van a alucinar. Y sin embargo, eso era solo parte de la historia. Yo luego tuve la suerte de estar un año en el equipo del Dr. Goetz, que fui ahí porque me interesaba mucho el tema de las alucinaciones, y lo que publicaron en la primera década del año 2000 es algo interesante, y es que independientemente del manejo de los fármacos, haciendo un esfuerzo por no tratar con agonistas dopaminérgicos que generan más alucinaciones que la levodopa, y siguiendo a estos pacientes durante el tiempo, independientemente de ese manejo, las alucinaciones no solo es que las pudieras controlar. Si tú manejas la medicación dirás, bueno, pues controlar el fenómeno, sino que cada vez eran más frecuentes, pues en un estudio de 4 años de seguimiento, desde un 33% de alucinaciones en la visita basal, después de 4 años, ya eran pacientes que llevaban como 8 o 9 años de enfermedad, pues iba aumentando la frecuencia. De hecho, otra cosa interesante es que pacientes sin alucinaciones, intentando controlar la medicación, hasta la mitad las desarrollaron y además iban aumentando en gravedad. Obviamente los iban tratando, ¿no? Pero iban aumentando en gravedad y aunque quizá para mí este tanto por ciento es un poco alto, vieron algo importante y es que las alucinaciones en la enfermedad de Parkinson tienen una peculiaridad y es que inicialmente los pacientes son conscientes de la irrealidad. Dicen, sí, pues yo estoy viendo aquí un perro que entra y sale de la sala, yo sé que esto no es verdad, pero lo veo cada día, ¿no? Y me está generando un poco de agobio, ¿no? O veo a mí, sobre todo, pues a mi pareja que ha fallecido, estoy viendo la tele, me giro y resulta que pues mi marido que falleció, pues lo tengo aquí al lado. ¿Vale? Si cuando le miro se difumina, porque se esfuman como si fueran de viento, lo explican así, pero no me gusta esto. Sin embargo, luego perdían la gran mayoría el insight, hacían la pérdida del insight. Por cierto, si alguien me quiere dar dinero para esto, no consigo que nadie me financie la neurobiología de la pérdida del insight, ¿vale? Es un pequeño así, desliz publicitario, pero esto es muy importante porque en ese momento es cuando las alucinaciones realmente pues generan un impacto emocional y disfuncional más marcado. Con lo cual, con estos estudios se cambió el paradigma a que las alucinaciones no era algo simplemente provocado por los fármacos, no era algo, bueno, pues benigno, que se llamaban así al principio, que tiene insight preservado, sino que es una complicación de la enfermedad que es progresiva, crónica y pues discapacitante o grave. El otro gran paso, de hecho, lo que digo es totalmente cierto, este artículo lo leí cuando estaba rotando por psiquiatría como residente en el año 2000 y este artículo me pareció fascinante porque definía un tipo de alucinaciones que yo no había visto escritas y de hecho es la primera vez que se describen claramente, que es lo que Gilles Fenelon, que luego ya se ha jubilado, un señor muy majo, pues definió como las alucinaciones menores. Para cambiar esta connotación de benignidad, menores quizá también pues indica un poco de benignidad, pero sobre todo definió lo que son las alucinaciones presenciales y de pasaje. Y ya decía en este artículo, que los pacientes ya llevaban años de evolución, que eran alucinaciones mucho más frecuentes que las alucinaciones visuales estructuradas y que eran muy estereotipadas entre pacientes. Fundamentalmente las alucinaciones de pasaje es la sensación de que hay alguien detrás tuyo, cerca de tu hombro, como a 1 metro, 1,5 metros, porque si están lejos se llaman phantom border phenomenon. Alucinaciones generalmente en el mismo hombro puede cambiar. Y que los pacientes, aunque sean conscientes que eso no es cierto, tienen como la necesidad de girarse para ver si hay alguien detrás suyo. Y luego definió las alucinaciones de pasaje, que es la visión como muy fugaz, muy repentina de que algo pasa, pero no en el centro del campo visual, sino por la periferia del campo visual. Y además, casi siempre, y os puedo decir que es como el 90%, ese pasaje casi siempre es de una sombra,
realmente se asocia más a persona que a animal, y va de atrás hacia adelante. Y, por tanto, la importancia, para mí, desde un punto de vista neurobiológico, era lo estereotipado que era entre pacientes. Esto era en Francia, Estados Unidos esto no lo habían definido, y, por ejemplo, si queréis, no tengo mucho tiempo, es que no tengo tiempo, no voy a poner los vídeos. Tenía muchísimos vídeos, ayer acorté la charla, pero bueno, sí, en todo caso vamos a ver cómo explican una de estas, ¿vale? ¿Podéis subir el volumen? Pues no hay volumen. Bueno, pues básicamente la clave es esta, son alucinaciones de pasaje, presencial, en ese momento también hay ilusiones visuales, tienen pareidolias, que es la facilidad de ver caras o animales de manchas en la pared, ¿de acuerdo? Kinetopsias, y todo esto pues fue una novedad fenomenológica. Estos vídeos los ponía para mostrar que son pacientes en primera visita. Una cosa que me interesó mucho, que ya lo decía Fenelon, es que probablemente aquí el influjo dopaminérgico era menos importante. Y eso pues yo lo fui pensando y efectivamente pues tengo muchos vídeos de pacientes primera visita y además no son viejecitos con demencia, no, son gente joven, primera visita, que nunca han recibido ningún fármaco dopaminérgico y que si los oyerais, que no los vais a oír, explican unas alucinaciones presenciales y de pasaje totalmente estereotipadas y perfectamente bien explicadas. Esta señora, de hecho, también tenía alucinaciones auditivas simples, muchas veces oyen como murmullos o gente que toca la puerta, y de hecho es portadora de mutaciones en el gen de la glucocerebrosidasa que impone un mayor riesgo de alucinaciones. Bueno, con esta nueva idea en mente se vio que, por ejemplo, en una muestra de 9 años de evolución, donde si solo te fijaras en las alucinaciones visuales, la frecuencia era del 10%, pues de repente, teniendo en cuenta las menores, pues 45% tenían alucinaciones menores. Con lo cual, a mí lo que me interesó es, ostras, parece que tenemos como un marcador clínico de algo que sí que nos da la idea, como ha dicho Eduard antes, de que los trastornos neuropsiquiátricos hemos de intentar ver en qué sustrato neurodegenerativo se van a basar, ¿no? Bien, y entonces durante 5 años me dediqué a preguntar, hicimos una entrevista estructurada de todas las alucinaciones menores y pues todos los nuevos pacientes con Parkinson que nos llegaban, que no habían tenido contacto con ningún fármaco dopaminérgico, ver si tenían alucinaciones menores o no. Y lo comparé con 100 controles sanos. Cuando acababa las visitas me iba a ir por las salas de espera y empezaba a preguntar. Y al final vimos, y esto pues fue bastante novedoso y ha sido pues muy citado, que el 42% de los pacientes con enfermedad de Parkinson de novo que nunca habían recibido tratamiento dopaminérgico tenían alucinaciones menores, en comparación con el 5% de los controles sanos, lo cual era muy significativo. Ese 5% no los hemos seguido, no sé si lo han hecho Parkinson o no. ¿Y cómo era la fenomenología? Pues la mitad tenían tanto alucinaciones de pasaje como presenciales, un cuarto solo de pasaje, un 20% solo presenciales, también algunos tenían ilusiones visuales, alucinaciones olfativas o auditivas. Y una cosa interesante es que de todos los pacientes que tenían alucinaciones menores, un tercio, y esto no me lo esperaba yo, ya habían empezado a tener estas alucinaciones menores antes de los síntomas motores, con lo cual, evidentemente, la disfunción de la circuitería pues sucede muchos años antes de que podamos diagnosticar. Y la otra cosa importante, como los seguí 5 o 6 años para que no me dijeran que tenía demencia con cuerpos de Lewy, vimos que efectivamente el tanto por ciento de demencia pues era más alto al esperable después de 5 años de enfermedad. Como si este marcador precoz nos indicara un subgrupo de pacientes, ¿no?, con una forma más grave de la enfermedad. Siguiente paso, y ahora vamos a los mecanismos. Bueno, pues aunque sean en principio menores, a mí me parecía muy interesante porque me parecía un buen punto de partida clínico para estudiar las alteraciones neurobiológicas que las provocan. Y luego, además, si sabemos qué alteraciones se asocian con estas primeras formas de alucinaciones, qué disfunción añadida de otros circuitos explica la progresión hacia formas más graves de psicosis. Eso era el 2016. En el 2009 ya hay este artículo muy importante de Brain, en el 2016 este otro, donde aquí lo que muestro es que otro de los conceptos que había en la enfermedad de Parkinson es que las alucinaciones estaban provocadas fundamentalmente por un déficit atencional. Tú tienes un déficit de dopamina
hay una disfunción fronto-subcortical, dependiente sobre todo del córtex prefrontal dorsolateral, y esta dificultad de reality monitoring, como también pues, se ha dicho mucho en esquizofrenia y en psiquiatría, pues explicaba, pues tú tienes un déficit de reality monitoring, un problema más fronto-subcortical, y además tú le das dopa, pues alucinan. Sin embargo, cuando ya empezamos a ser más duchos en el uso de técnicas de neuroimagen, lo que se vio es que las alucinaciones visuales estructuradas se asociaban más con una disfunción del córtex asociativo, perceptivo asociativo, de las regiones temporoparieto-occipitales, gyrus angular, gyrus supramarginal, son regiones fundamentales para la integración multisensorial del mundo, ¿no? Pues integras el estímulo visual, el estímulo auditivo, el estímulo táctil y generas una imagen actualizada del mundo a cada segundo. Y eso es lo que se asociaba más con lo cual, cambio de paradigma importante. Otra duda que había es, ¿todo esto que estáis encontrando en la neuroimagen es porque tienen alucinaciones o es porque están dementes y entonces como están dementes alucinan? Bueno, pues el equipo de Getz también publicó este artículo en 2014 donde dijeron, bueno, pues vamos a emparejarlos por grado de deterioro cognitivo y al emparejarlos, lo bonito es que justamente las regiones que se asociaban a las alucinaciones visuales estructuradas eran justamente esto, pues cuneus, gyrus lingual, gyrus fusiforme, que es la parte del cerebro que se encarga de percibir específicamente las caras de las personas, el lóbulo parietal inferior, que sobre todo es gyrus angular y gyrus supramarginal, muy importante para la integración multisensorial de los nuevos estímulos, gyrus parahipocampal, que es donde están nuestras memorias semánticas, toda nuestra riqueza de conocimiento previo lo vamos almacenando en diferentes cajones, y córtex cingulado posterior, que es el nodo posterior de la red neuronal por defecto. Vale, pues esto era alucinaciones estructuradas. Sí que es verdad que obviamente la alteración atencional importa, la disfunción visuoperceptiva importa. También importa mucho todo lo que es la emotional salience, ¿no? Antes Eduardo ha hablado de la red neuronal por defecto. Hay como un interdiálogo entre la dorsal attentional network, que es la que hace que vosotros estéis atentos a mí si estáis atentos, la default mode network, que es cuando hacéis un proceso de introspección y se activa esta red, y luego hay una red que se llama la ventral attentional network o la salience network, que es que si ahora de repente pues sonara un ruido muy fuerte, directamente vuestra atención se redirigiría. Es un mecanismo automático de redireccionalidad de la atención. Eso depende mucho de los mecanismos emocionales y es verdad que en el Parkinson la amígdala y todas las estructuras paralímbicas están muy afectadas, con lo cual si eso se afecta, pues tienes una dificultad de hacer un reconocimiento de saliencia emocional y eso dificulta la percepción dirigida. Bueno, entonces todo este mejunje de estructuras, ¿cómo lo podemos diseccionar? Bueno, pues a mí me parecía que hacer estudios de neuroimagen de las alucinaciones menores nos podía ayudar a eso porque te iba como marcando el camino de disfunción progresiva. El primer estudio que hicimos, reclutamos pacientes con Parkinson sin demencia. Aquí tenían más años de evolución, estaban como con 9 años de evolución. Para mí era demasiado, pero en ese momento no podía conseguir una muestra mejor. Y sí que 15 pacientes con alucinaciones menores aisladas, sin alucinaciones estructuradas, 27 sin alucinaciones, 15 controles emparejados por todas las variables, dosis de dopaminergia, deterioro cognitivo, y lo único que las diferenciaba era que tenían o no alucinaciones. Pero eran alucinaciones menores, eran alucinaciones muy incipientes. ¿Qué es lo que vimos? Fundamentalmente, la región que más diferenciaba a los dos grupos era el precuneus. El precuneus es una estructura parietal posterior medial que está íntimamente conectada con el córtex cingulado posterior y que fundamentalmente para lo que sirve es para hacer una imagen egocéntrica del mundo, para separar qué es vuestro cuerpo de lo que no es vuestro cuerpo, de lo que es el espacio peripersonal. El espacio peripersonal, ya os digo que está como 1 metro, 1,5 metros alrededor, sobre todo de vuestros hombros, de vuestra cabeza posterior y de las manos. Con lo cual, esto a mí me recordaba mucho a las alucinaciones presenciales. Me dijeron que eso no podían ser alucinaciones porque no había ninguna modalidad sensorial asociada. Yo en el artículo había dicho que sí, que hay una modalidad que es la modalidad
propioceptiva, importantísima porque vosotros estáis sentados ahora y sabéis qué es la butaca y qué es vuestro cuerpo, pero bueno, no me lo hicieron sacar en la revisión y pues para que me lo aceptaran lo saqué. Pero de alguna manera sí que se veía que estudiando el correlato neuronal desde fases muy incipientes, lo primero que parecía que estaba perdiendo volumen era esta estructura que de alguna manera te genera una imagen automática, inconsciente o preconsciente de lo que es tu cuerpo, ¿no? Y el mundo en el que te mueves. Para intentar mejorar eso, reclutamos una nueva muestra de pacientes, pero aquí queríamos que tuvieran menos de 5 años de evolución. ¿Por qué? Pues porque, primero, para intentar detectar alteraciones más primigenias y, segundo, porque yo ya tenía la idea que probablemente si incluíamos pacientes en fases más incipientes, las diferencias serían más claras, porque estaríamos como predetectando pacientes con una forma un poquito más agresiva. Y en este estudio hicimos imagen estructural e imagen funcional, Resting State Functional MRI, que te da una imagen de lo que se llama la conectividad efectiva entre regiones cerebrales. Fue interesante porque a nivel estructural, con Voxel-Based Morphometry, pues de nuevo, ¿no?, se vio esta pérdida de volumen de sustancia gris, sobre todo en el córtex cingulado posterior, que es el nodo posterior de la red neuronal por defecto, junto con, de nuevo, precuneus. Esto es como un examen. Cuando vas al ordenador de la neuroimagen, no sé si habéis hecho neuroimagen, le haces así, pim, y te salen unas regiones. Tú ahí no tienes capacidad de predefinir nada. Girus fusiforme, girus parahipocampal, por lo tanto, estas regiones de la ventral visual stream que nos ayudan a categorizar, ¿no?, lo que es cada estímulo que recibes, silla, mesa, caballo. Y después también estas regiones de procesamiento pues multimodal, como es el girus angular y girus supramarginal. Bueno, estábamos muy contentos porque la imagen era como muy identificativa de que esto tenía una relevancia, ¿no?, en la fenomenología de estas alucinaciones menores. Y luego, con el estudio de conectividad efectiva, fue muy interesante ver algo que de hecho se reproduce en muchísimas enfermedades. Yo qué sé, pues los estudios de neuroimagen funcional en ansiedad o en depresión reproducen esto que vais a oír, que es que cuando tú tienes un síntoma emergente, porque no deja de ser un síntoma positivo, tienes un síntoma emergente, ¿no?, pues hay unas zonas del cerebro que están hipoactivas o hipoconectadas y otras que están hiperconectadas. Y probablemente la hiperconectividad es lo que hace que a tu red neuronal por defecto, que es donde tenemos la representación yoica, ¿no?, del mundo, pues aparezcan fenómenos que habitualmente no aparecen. ¿Qué es lo que se vio aquí? Sobre todo es una pérdida de conectividad entre el córtex cingulado posterior y las regiones atencionales. También entre el córtex cingulado posterior y las regiones anteriores del lóbulo temporal, que son las que al final van construyendo, ¿no?, los paquetes perceptivos de cada momento, mientras que por otro lado había una hiperconectividad con las regiones parietales involucradas en la percepción de lo que sería espacio externo versus espacio interno, que es el lóbulo parietal superior, 6 y 8, área de Brodmann también, y una cosa muy interesante nos salió con el Middle Temporal Gyrus, área de Brodmann 37, que uno dice, ¿y esto qué es? Porque yo no lo sabía. Yo muchas veces en la neuroimagen salen a zonas que no conocía antes. Y es muy interesante porque esta es la región V5MT. Cuando percibimos, tenemos una visión normal, que va por V1, V2, V3 y V4, que es formas, líneas, V4 son colores, pero tenemos lo que se llama la vista ciega, que es una vista rápida de la periferia del campo visual que nos sirve para defendernos. Es aquello que cuando algo te viene por la periferia te mueve rápidamente. Y eso va desde el tálamo directamente a V5MT, con lo cual había una hiperconectividad con V5MT, lo cual esto me revelaba mucho la fenomenología de las alucinaciones pues de pasaje. Y otra cosa interesante es que empezábamos a poner en los artículos que todo este patrón de disfunción era similar al de las alucinaciones visuales estructuradas, pero era como desde fases más incipientes. Como tengo menos tiempo, no entraré en detalle con este artículo, pero os recomiendo que os lo leáis, porque Olaf Blanke, que me gustaba mucho este investigador, pues tiene esta revisión donde explica cómo hacemos justamente esto, una representación egocéntrica del espacio, ¿no? Para poder identificarnos como individuos respecto al mundo externo, pues hay unas estructuras que son posteriores, hay el extrastriate body area, que están, pues, girus supramargilar,
gyrus angular son estas regiones que se comunican con neoprecuneus. Con lo cual todo iba cuadrando y además, sobre todo esto, es muy importante el espacio peripersonal alrededor del cuello y la cabeza, con lo cual eso me remedaba mucho al correlato de una alucinación presencial como las que tienen. Como me gustaba mucho Lois Blanche, pudimos contactar con él y además él generó un modelo, que no me dará tiempo de explicar, que es que hay un modelo de robot que induce alucinaciones presenciales. Todo lo que habéis visto en neuroimagen es en pacientes que le hacen la neuroimagen cuando no están alucinando. Lo interesante sería, ¿puedo establecer una neuroimagen cuando el paciente está teniendo la alucinación, ¿no? Bueno, pues con este aparatito, que lo tuvimos en San Pau un tiempo, pues tú vas moviendo el dedo hacia adelante y de manera sincrónica o asincrónica hay como un dedito que te toca la espalda por detrás. Hay un cierto delay entre el movimiento del dedo y cuando este dedito te toca la espalda, y cuando la diferencia es de más de 500 milisegundos, y eso lo hace de manera aleatoria, pues hay mucha gente que tiene la sensación de que tienes a alguien detrás. Pues bueno, con Lois Blanche dijimos, ¿por qué no solo hacemos a los pacientes con Parkinson? Si ya lo tienen sin el muñequito, pues, y efectivamente es lo que vimos. Los pacientes con Parkinson pues desarrollaban muchas alucinaciones presenciales y lo siguiente que hicimos es pues, meterlos en una resonancia y mientras tenían alucinaciones presenciales ver qué disfuncionalidad cerebral había. Bueno, esto es para enseñar que cuando no hay estas son las áreas del tacto y el movimiento. Sin embargo, cuando se inducían porque lo podías hacer task-related, cuando se inducían las alucinaciones presenciales, pues había como una disfunción, un cambio de actividad en el córtex premotor, pero también en córtex, en esta V5-MT. Y de hecho, lo que se vio fundamentalmente es que la aparición de alucinaciones presenciales sobre todo se asocia con esta desconexión que os he explicado antes entre la red neuronal por defecto y el córtex prefrontal y una hiperconectividad con regiones, pues ya sean del espacio egocéntrico y de la percepción del movimiento en la periferia del campo visual. Esto lo pasaré. Luego salió este estudio, que es un megaanálisis muy importante, donde analizaban todos los estudios de neuroimagen de alucinaciones estructuradas, no de menores. Las regiones que salen pues son las mismas que os he explicado, por tanto, mucha relevancia de la disfunción de las áreas visuoperceptivas de alto nivel, ¿no? de integración multisensorial, y lo que rescataban en esta megaanálisis es que realmente hay como un solapamiento entre las redes de pacientes que ya tienen alucinaciones graves y las que habíamos ido descubriendo en alucinaciones menores. Con lo cual, con esta idea que hemos dicho de antes de intentar, ¿no?, hacer medicina personalizada y intentar detectar los problemas lo antes posible, pues más o menos se podría llegar a un sistema, un modelo conceptual complejo con diferentes regiones, déficit atencionales, disfunción de áreas visuales asociativas, disfunción de la propiocepción preconsciente del cuerpo, disfunción de las redes semánticas y cómo todo esto dialoga con la red neuronal por defecto, y pues nos invitaron a hacer esta revisión que publicamos el 2024 en Nature Reviews Neurology, donde dijimos, oye, que no, que las alucinaciones en el Parkinson al menos ya sabemos que los fármacos dopaminérgicos van a tener un papel, pero dependen de un patrón como muy específico de neurodegeneración que nos puede intentar ayudar a entender cómo los pacientes con Parkinson degeneran o cualquier persona con alucinaciones va a tener alteraciones. Y también a nivel en la revisión pues también quisimos asociarlos con la disfunción de neurotransmisores. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento se había centrado mucho en fármacos antipsicóticos más clásicos que empeoran el parkinsonismo, mientras que sabemos cada vez más que tanto las regiones frontales como las regiones asociativas temporoparieto-occipitales en el Parkinson dependen más de la denervación colinérgica que de la denervación dopaminérgica, y también pues estábamos interesados en el papel que tienen los receptores serotoninérgicos 5HT2A y 5H3, que vosotros conocéis perfectamente. Ya para acabar, os explicaré el último estudio que hemos publicado ahora en Nature Parkinson's Disease, que tiene como idea pues intentar de estos diferentes nodos que hemos hablado, y con esto acabo, intentar ver qué papel específico puede tener cada uno de estos nodos
en la generación de alucinaciones en Parkinson. Y de nuevo, en alucinaciones menores. En estos pacientes hacíamos un paradigma de activación, les enseñábamos caras, les enseñábamos objetos, les enseñábamos objetos que parecen caras, como este altavoz, Vieta, que parece una cara, y mirábamos los diferentes potenciales evocados cognitivos. P100 mide funcionalidad de V1, V2. N170 mide funcionalidad del gyrus fusiforme y regiones vecinas que se encargan de categorizar y aislar de manera de identidad categórica cada cosa que estás percibiendo. N300 mide la funcionalidad de nuestros almacenes semánticos y P600 mide la funcionalidad supervisora de lo que sería el reality monitoring. Bueno, pues si tú combinas potenciales evocados cognitivos con un electroencefalograma de reposo que es generalizable, se puede hacer en cualquier hospital y dura 15 minutos, pues quisimos ver qué pasaba, ¿no?, en cada uno de estos nodos, en lugar de tener una imagen general. Lo que hemos visto en este estudio, que es un primer estudio que yo creo que nos va a servir para otras cosas, es que pues N170, efectivamente, puedes demostrar con esta prueba neurofisiológica que los pacientes que tienen alucinaciones menores respecto a los que no, pues tienen una disminución en el pico. No es tanto un retraso, sino que hay menos activación de este potencial, con lo cual, efectivamente, a los pacientes con Parkinson con alucinaciones menores les cuesta categorizar lo que ven. Tú ves una silla y te aparece una silla fácilmente porque estás bien, pero si tienes una disfunción de N170, depende del ángulo de la silla, a lo mejor te parece un arbusto, por decir algo, ¿no? La N300, aquí nos llevamos es algo antiintuitivo, en lugar de estar disminuido, tienen un estado de hiperfuncionalidad de redes semánticas. Y un poco la interpretación es que si tú tienes un déficit de identificar lo que ves, intentas completar esa información ambigua con lo que has aprendido previamente. Y esto era claramente una diferencia marcadísima en el uso de los recursos semánticos que hacen estos pacientes. Y finalmente, la P600 pues, estaba muy disminuida, con lo cual, con un modelo neurofisiológico, podíamos reproducir paciente a paciente que las alucinaciones menores en estos pacientes se asociaban a una visopercepción reducida ambigua, junto con una sobredependencia de las memorias semánticas previas y con una monitorización atencional disminuida. Esto es a nivel grupal, pero lo que nos estamos planteando es que a lo mejor lo que queremos hacer en el futuro es mirar paciente a paciente, ¿no? Porque a lo mejor a un paciente lo que tienes que hacer es mejorarle mucho la reality monitoring si la N170 le funciona bien. Y en cambio, a lo mejor, un paciente que tenga la atención bastante preservada, pero si tiene una afectación marcadísima de la N170, pues a lo mejor tendríamos que imaginar pues, terapias dirigidas a cada uno de los nodos que no funcionan. Con esto acabo, que he conseguido hacerlo en 31 minutos. Y las conclusiones un poco serían que pues, en las alucinaciones en el Parkinson, espero haberos convencido que forman parte, como os he dicho antes, del proceso neurodegenerativo mismo de la enfermedad, que es verdad que es un fenómeno complejo y que nos queda pues, trabajo para ver qué diferentes nodos pues, disfuncionan en cada paciente dentro de esta integración de la percepción hacia la red nueva por defecto y que esto ya está presente desde las primeras fases. Con estos trabajos, yo creo, y otros trabajos del mundo, pero ya queda claro que no hemos de esperar que el paciente esté deshecho o demente para preocuparnos por las alucinaciones, sino que desde los primeros 2-3 años de enfermedad o incluso desde la primera visita ya podemos detectar estas alteraciones y espero que esto nos ayude a tratarlos mejor y antes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Por ahí veo una mano. Se oye muy flojito, no lo oigo, perdona. Lo siento, Bueno, no mucho, no. Hola. Ahora sí. Hola, primero, muchas gracias por la ponencia, me ha gustado un montón. Y me ha gustado sobre todo la parte de, hablando de las redes neuronales, ¿no? La red por defecto, la red de saliencia.
porque estuve viendo, bueno, llevo como un año viendo que en esquizofrenia también se está haciendo estudios dentro también de estas áreas y también se ha encontrado un déficit en la parte de la red de saliencia, por así decirlo, Claro. y alteraciones en la red por defecto. Y muy vinculadas también al precuneo, al problema este de la propiocepción, ¿no? Más identificado como a nivel de alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, a no saber dónde está a lo mejor el pensamiento, ponerlo como fuera del pensamiento, no fuera del cerebro, entonces se percibe como una alucinación, ¿no? Entonces, no sé si has estudiado estas comparaciones, si has visto cómo estas redes funcionan en esquizofrenia y cómo funcionan en Parkinson, cosas similares, cosas que hay diferentes. Totalmente. Es decir, Carl Friston, ¿no?, que es como el padre de toda la neuroimagen estructural y funcional, sobre todo empezó intentando desarrollar estas técnicas para la esquizofrenia. Y es verdad que en la esquizofrenia, hasta donde yo he leído, y probablemente tú sabrás más que yo, pero he intentado leer, los mecanismos, digamos, yoicos, ¿no?, de cómo la alucinación acaba emergiendo segundo a segundo, porque esto es como un framing, ¿no? Esto es muy interesante, pero segundo a segundo, obviamente al final va a involucrar la red neuronal por defecto, porque la emergencia necesita de la funcionalidad de esa red para que forme parte de tu experiencia yoica del momento, ¿vale? La otra cosa interesante es con qué regiones están hiperactivadas. Entonces, es verdad que hay un déficit de precunios, es verdad que hay un déficit de salience, como bien has dicho, pero fíjate que uno de los problemas que hay en esquizofrenia en los estudios de neuroimagen es que la over-reliance, esta sobredependencia de información, no va a depender tanto de redes semánticas posteriores, sino que hay una hiperconectividad con áreas auditivas primarias e incluso, que es algo que me parece interesantísimo, es como que lo que disfunciona mucho son las redes del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Es como si de alguna manera, yo creo, pues por un proceso de malfunción del neurodesarrollo, es como que la capacidad de transferir toda la información auditiva de nuestro cerebro, no la visual, sino toda nuestra memoria semántica auditiva, cuando tienes que llevarla hacia la red neuronal por defecto, sobre todo la parte anterior, pues como que ese sistema no funciona bien. Y lo que yo he ido pues leyendo en esquizofrenia habría muchas cosas similares, pero en lugar de que haya una sobredependencia de toda la imaginería visual, de todas nuestras memorias semánticas más visuales, depende mucho más, o la disfuncionalidad, la hiperconectividad se asocia más con redes de lenguaje y también con córtex auditivo asociativo. Entonces, yo creo que eso nos daría muchas pistas de que debemos de ver en cada enfermedad, pues al final la integración compleja de los procesos, dónde está fallando. Yo creo que va por ahí. ¿Aquí otra pregunta? Muchas gracias, Javier, por la ponencia. Me ha parecido espectacular, como la anterior vez también. Bueno, estaba un poco implícito en lo que ha comentado Ismael. Tengo la impresión de que las diferencias más esenciales entre una alucinación neurológica, por así decirlo, y una psiquiátrica, es una de ellas la pérdida de insight, ¿no? Sí, justo. Y otra de ellas sería un poco el componente temporolímbico, ¿no? Has comentado el lenguaje Justo. que está en la zona temporal y sobre todo la afectación emocional que produce. Has comentado un poco que te gustaría que te financiasen más la neurobiología del insight, ¿no? De la pérdida del insight. ¿Por dónde crees que iría 3 proyectos sin financiar, no puede ser. ¿Por dónde crees que iría la cosa? ¿Es más una cuestión de pérdida de masa o una cuestión de localización? Claro. ¿Dónde está el insight? No, buenísima pregunta. De hecho, para mí la pregunta en la beca que tengo escrita y que voy pidiendo, a ver si alguien me da, justamente la pregunta es esa, ¿llegan a perder el insight porque el patrón disfuncional que vemos incrementa en las mismas zonas y eso mismo ya hace que de repente tu percepción visual del mundo esté tan alterada que ya pierdas el insight? ¿O es que sobre este patrón, que obviamente irá progresando, se añade la disfunción de otras regiones que acaban explicando la pérdida del insight? Claro, el Parkinson nos da esta posibilidad neurobiológica, ¿no?, de seguirlo en el tiempo. Y haciendo la revisión de literatura, solo se ha mirado bien en esquizofrenia. Porque esquizofrenia también tiene la ventaja que los tienes primero con la pérdida del insight y si tienes la fortuna, bueno, sí, yo sé que lo hacéis súper bien, si de repente mejoran ese brote psicótico ya
esa pérdida de insight pues desaparece, puedes hacer, ¿no?, la neuroimagen opuesta. No hay muchísimos estudios de pérdida del insight hasta donde yo he revisado en neuroimagen, pero la pérdida del insight en esquizofrenia, sobre todo, depende más de la funcionalidad de las regiones más prefrontales, laterales y mediales con el nodo anterior de la red neuronal por defecto, que es amígdala, córtex cingulado anterior, ¿no? Depende más de eso que de que se añadan alteraciones en otras regiones. Con lo cual, mi hipótesis en Parkinson sería que yo creo que la alteración del patrón pues irá más, o sea, puede ir progresando, pero lo que les hace perder el insight es que la neurodegeneración afectando estas regiones temporolímbicas que has dicho tú y sobre todo la conectividad entre prefrontal y los nodos anteriores de la red por defecto, lo cual se parece mucho a la neuroimagen de los psicolépticos, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante que sigamos ¿no?, estudiando este concepto porque nos puede dar pistas en general, no solo en neurología o Parkinson, sino en general a nivel de neurociencia, de qué es lo que hace perder el insight. Como mínimo saberlo, luego vamos a ver si lo podemos curar o no, pero yo creo que eso es importante. Y lo ideal sería, pero esto no lo consigo hacer, es pues, que hubiera un estudio, pues, financiar un proyecto que fuera desde psiquiatría y desde neurología a la vez, ¿no?, y ver las commonalities y las diferencias. Pero eso es muy interesante. Bueno, muchas gracias, Javier. Nos hemos pasado unos minutillos. Teníamos media hora para tomar el café. Os voy a pedir, aunque quizás no va a ser fácil porque en la sala vamos a llegar todos a la vez y demás, pero sí os voy a pedir que intentemos estar aquí como mucho hay 35, ¿vale? Por retrasar 5 minutitos. Y otra cosa, se está emitiendo todo lo que estáis oyendo y viendo, gracias a José Vivaeza, se está emitiendo en streaming en nuestro canal de YouTube. Entonces, simplemente con que escaneéis el QR que tenéis en la acreditación y accedáis a nuestra web, en la página del programa clicáis y si hay alguien que no ha podido venir, a quien creáis que le puede interesar seguirnos en directo, se está emitiendo, que es una chulada, en YouTube en directo.